Intentas mantener la calma en medio de la adversidad, esperando que tu fuerza interior emerja naturalmente, pero a menudo te encuentras agotado y desorientado. Tu energía se dispersa como hojas al viento, y la claridad mental parece un lujo inalcanzable. Paramahansa Yogananda, con su sabiduría ancestral, nos revela que no es solo lo que haces, sino lo que afirmas en tu ser, lo que realmente forja tu vitalidad y magnetiza soluciones. La creencia de que podemos superar cualquier obstáculo reside en una chispa interna que la mayoría de la gente ignora, una fuente inagotable de poder personal que espera ser despertada. Pero, ¿cómo podemos transformar la desesperanza en una auténtica fuente de resiliencia y propósito, especialmente cuando los tiempos se tornan difíciles? Lo sé. Sientes que la vida te empuja al límite, que cada día es una batalla. Pero te pregunto, ¿cuántas veces has silenciado esa voz interna que te dice que puedes más, que hay una verdad más profunda esperándote? Comenta. Ahora mismo esa verdad no reconocida con una sola palabra, antes de que esa misma voz se desvanezca en el ruido. La realidad es que la mayoría de nosotros, al enfrentar tiempos difíciles, nos sumergimos en un ciclo de reacción y agotamiento. Permeamos nuestra energía con las vibraciones del miedo, la preocupación y la incertidumbre. El cuerpo, ese templo sagrado que Yogananda nos enseñó a honrar, se convierte en un campo de batalla, donde el estrés mental se manifiesta como fatiga crónica, dolores de cabeza persistentes y una sensación de pesadez que ancla nuestra vitalidad. Esta es la desconexión más profunda, creer que las circunstancias externas controlan nuestra paz interior. Paramahansa Yogananda nos recordaba que el cuerpo no es solo una máquina biológica, es un barómetro sensible de nuestro estado interno, un resonador de la conciencia. Cuando tu mente se aferra a la adversidad, cada célula de tu ser responde, contrayéndose, agotándose. La respiración se vuelve superficial. El sistema nervioso se sobrecarga y la capacidad de discernir soluciones claras disminuye drásticamente. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo a través de esta sensación de desasosiego, de esta inercia que te impide avanzar, de esta falta de dirección que te roba la paz? Escucha atentamente, porque tu cansancio no es un capricho, es un mensaje urgente. Esta constante fuga de energía no solo afecta tu estado de ánimo, impacta directamente en tu capacidad para pensar con claridad, para tomar decisiones sabias e incluso para interactuar con tus seres queridos de manera constructiva. Te conviertes en un receptor pasivo de las dificultades, en lugar de un agente activo de tu propia transformación. La mente, sin un anclaje firme en la sabiduría interior, oscila entre el pasado y el futuro, ignorando el poder del presente. Yogananda enfatizaba la importancia de la estabilidad mental como fundamento para la salud física y espiritual. Un prana, energía vital, bien dirigido, es el secreto para mantener la salud y el equilibrio, incluso cuando el mundo exterior parece desmoronarse. Cuando permites que el miedo y la duda se instalen, estás abriendo las puertas a un torbellino que drena tu esencia. Este es un diagnóstico crucial. No es la dificultad externa la que te derrota, sino tu respuesta interna a ella. Es la desconexión de tu centro de poder, la ignorancia de tu verdadera naturaleza, lo que te deja vulnerable. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu anhelan coherencia y alineación, una danza armoniosa que te permita no solo sobrevivir, sino prosperar. Reconocer esta verdad es el primer paso para reclamar tu vitalidad y convertirte en el arquitecto de tu propio bienestar, sin importar el temporal que enfrentes. La sabiduría de Yogananda nos ofrece un bálsamo para esta aflicción moderna, el poder de la afirmación consciente. No se trata de un simple pensamiento positivo, sino de una técnica vibratoria que reprograma tu subconsciente y realinea tu energía vital con la fuente de todo. Poder.
Cuando Yogananda hablaba de milagros, se refería a la transformación interna que se refleja en el mundo exterior, una manifestación de la voluntad divina a través de nuestra intención. La práctica central que te presento hoy, la esencia de lo que debes decir 3 veces durante tiempos difíciles, es una afirmación profunda que Paramahansa Yogananda enseñó para invocar fortaleza, paz y guía divina. Yo soy fortaleza, yo soy paz, yo soy guiado divinamente. Esta no es una frase vacía. Cada palabra es un ancla. Decirla 3 veces no es un ritual supersticioso, sino una práctica deliberada para infundir estas cualidades en cada fibra de tu ser. ¿Cómo y cuándo hacerlo? 1. Con intención y sentimiento. No solo repitas las palabras. Siente la fortaleza en tu columna vertebral, la paz expandiéndose desde tu corazón y la guía divina fluyendo a través de tu mente. Imagina estas cualidades como una luz cálida que te envuelve. 2. Mañana temprano, antes de que el caos del día te alcance, siéntate en silencio por unos minutos. Con la columna recta, repite la afirmación 3 veces lentamente, enfocándote en cada palabra. Esto establece un tono de resiliencia y confianza para el resto de tu jornada. Es un escudo energético que construyes al amanecer. 3. Ante el desafío inminente, justo antes de una reunión difícil, una conversación tensa, o al sentir la oleada de ansiedad, haz una pausa. Respira profundamente 3 veces. Luego, repite la afirmación. Esto te ayuda a centrarte, a recuperar tu poder y a responder desde un lugar de calma, en lugar de reaccionar impulsivamente. Permite que esta afirmación sea tu ancla en el ojo de la tormenta. 4. Al final del día, antes de dormir, cuando la mente tiende a revisar los problemas del día, siéntate o acuéstate cómodamente. Repite la afirmación 3 veces, liberando cualquier tensión acumulada. Permite que estas palabras purifiquen tu subconsciente, preparando el terreno para un sueño reparador y una renovación espiritual. Esto infunde tu ser con la seguridad de que, incluso en el descanso, estás sostenido y guiado. La clave de esta práctica, inspirada en las enseñanzas de Yogananda, reside en la consistencia y la convicción. Cada vez que la pronuncies, estás reforzando un nuevo patrón neuronal, disolviendo los viejos hábitos de preocupación y duda. Estás invocando la presencia de tu ser superior, conectando con una fuente de energía que va más allá de tus limitaciones personales. Esto no es solo hablar, es un acto de creación, una declaración de soberanía sobre tu paisaje interior. ¿Estás dispuesto a seguir en el ciclo de la resignación o eliges activamente reclamar tu poder interior? Escribe, elijo mi poder, en los comentarios si estás listo para el cambio. Tu compromiso público es el primer paso real. Incorporar esta poderosa afirmación en tu vida no requiere grandes cambios, sino pequeños y constantes ajustes que construyen una fortaleza inquebrantable. La belleza de las microprácticas es su accesibilidad. No importa cuán ocupada sea tu vida, siempre puedes encontrar un momento para nutrir tu interior. Yogananda enseñaba que la disciplina sutil es más efectiva que los esfuerzos esporádicos e intensos. Aquí te explico cómo tejer. Yo soy fortaleza, yo soy paz, yo soy guiado divinamente en el tapiz de tu día. Rutina matinal inquebrantable. Al despertar, antes incluso de tocar tu teléfono, siéntate en el borde de tu cama o en una silla cómoda. Cierra los ojos. Respira lenta y profundamente 3 veces, llenando tus pulmones y exhalando cualquier tensión. Luego, con la mano sobre tu corazón, pronuncia la afirmación en voz alta o mentalmente 3 veces. Siente la resonancia de cada palabra. Visualiza una luz dorada que te envuelve, infundiendo en ti estas cualidades. Este simple ritual de 5 minutos programa tu día para la resiliencia. Microprácticas. En momentos clave, antes de tareas desafiantes, justo antes de abordar un proyecto complejo en el trabajo
una conversación incómoda o una decisión importante, haz una pausa de 30 segundos. Repite la afirmación. Permite que te centre y calme la mente. Durante el estrés o la fatiga, si sientes que el cansancio te abruma o el estrés se acumula, busca un momento de silencio. Puede ser en tu escritorio, en el coche, estacionado por favor, o incluso en el baño. Repite la afirmación. Es un reinicio mental, un bálsamo para el agotamiento. En la meditación o reflexión. Sí, ya meditas. Integra esta afirmación como parte de tu práctica. Después de unos minutos de silencio, repítela y deja que su significado se profundice. Antes de dormir, al igual que en la mañana, úsala para finalizar tu día. Repítela 3 veces en la cama, permitiendo que la paz y la guía divina te acompañen en el sueño. Esto no solo mejora la calidad de tu descanso, sino que también programa tu subconsciente para la resolución de problemas mientras duermes. Ajustes para diferentes realidades, para días muy ocupados. Si no puedes sentarte, repítela mentalmente mientras caminas, te duchas o haces una tarea monótona. La intención es clave. Para momentos de crisis profunda, cuando la dificultad sea abrumadora, repite la afirmación más de 3 veces si lo necesitas, hasta que sientas un cambio sutil en tu estado. La repetición consciente disuelve la densidad emocional. Para principiantes, si al principio te sientes escéptico, simplemente hazlo. La prueba, Manisa, está en la práctica. Observa cómo, día tras día, algo comienza a cambiar dentro de ti. La integración diaria de esta afirmación es como regar una planta. Cada gota de agua, cada repetición consciente, nutre las raíces de tu fortaleza interior. No esperes milagros espectaculares de la noche a la mañana, pero sí una transformación gradual y profunda, una mente más clara, un corazón más sereno y una conexión más fuerte con esa guía divina que Yogananda nos enseñó a cultivar. Al aplicar consistentemente esta simple, pero profundamente poderosa afirmación: yo soy fortaleza, yo soy paz, yo soy guiado divinamente, te embarcarás en una jornada de transformación que va mucho más allá de la mera supervivencia en tiempos difíciles. Los milagros que Paramahansa Yogananda mencionaba no son eventos sobrenaturales externos que desafían la lógica, sino las profundas y a menudo sutiles recalibraciones de tu conciencia y energía, que te permiten percibir la realidad de una manera totalmente nueva y por ende responder a ella con una capacidad que antes no creías poseer. La verdad del hook inicial se revela aquí con una claridad deslumbrante. El agotamiento y la desorientación no son inevitables, son el resultado de una desconexión, una falta de alineación con tu fuente interna de poder. Al afirmar tu fortaleza, tu paz y tu guía divina, estás no solo pronunciando palabras, sino activando un magnetismo espiritual. Estás invitando a la energía universal a fluir a través de ti, disolviendo las barreras del miedo y la incertidumbre. Tu cuerpo, que antes era un receptáculo de tensión, comienza a relajarse. Tu mente, que antes era un torbellino de preocupaciones, encuentra la quietud. Los beneficios de esta práctica son tangibles y se manifiestan en cada aspecto de tu ser. Paz interior sostenible. Incluso en medio del caos, sentirás un centro de calma inquebrantable. La capacidad de observar los desafíos sin ser arrastrado por ellos se convertirá en tu nueva normalidad. Resiliencia energética. Tu energía ya no será drenada por el estrés. En cambio, aprenderás a regenerarla, manteniéndote vigoroso y enfocado durante todo el día. Claridad mental y decisión. La neblina mental se disipará, permitiéndote tomar decisiones con mayor sabiduría e intuición, sintiendo que cada paso está divinamente orquestado. Conexión profunda. Sentirás una conexión más íntima con tu ser superior, con una guía interna que te inspira y te apoya en cada situación.
Esto es el verdadero significado de los milagros, la manifestación de tu potencial más elevado. Esta es la nueva perspectiva de salud que Yogananda nos legó. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia vibrante de energía vital, paz mental y alineación espiritual. Es la capacidad de vivir plenamente, con propósito y alegría, sin importar las circunstancias externas. La repetición consciente de «Yo soy fortaleza, yo soy paz, yo soy guiado divinamente» es tu llave, maestra para desbloquear este reino de vitalidad y bienestar perdurable. Los milagros no son que el problema desaparezca, sino que tú te transformes en alguien capaz de trascenderlo con gracia y poder. Imagina un antiguo roble en medio de una tormenta. Sus ramas se mecen violentamente. Las hojas son azotadas sin piedad, pero su tronco permanece firme, sus raíces profundamente ancladas en la tierra. Este roble no lucha contra el viento, se adapta, se dobla, pero nunca se quiebra. Su secreto no es la rigidez, sino la flexibilidad forjada por una conexión inquebrantable con su fuente vital. De manera similar, Paramahansa Yogananda nos enseñó que la verdadera longevidad y vitalidad no provienen de evitar las tormentas de la vida, sino de desarrollar raíces espirituales tan profundas que ninguna adversidad pueda arrancarnos de nuestro centro. La jornada que te he presentado hoy es una invitación a ser como ese roble, a encontrar tu centro inquebrantable a través de la afirmación consciente: yo soy fortaleza, yo soy paz, yo soy guiado divinamente. No es solo una secuencia de palabras, es un mantra que ancla tu conciencia en la sabiduría perenne que fluye a través de todo el universo. Es la misma sabiduría que resuena en las profundidades de tu propio ser, esperando ser reconocida y activada. Cada vez que lo dices con convicción, no solo fortaleces tu mente, sino que también revitalizas cada célula de tu cuerpo, infundiéndoles la energía vibrante del espíritu. Esta es la esencia de la salud integral, la comprensión de que cuerpo, mente y espíritu son uno, interconectados y en constante comunicación. Un desequilibrio en uno afecta a los demás. Al cultivar la fortaleza y la paz interior, no solo mejoras tu estado mental, fortaleces tu sistema inmunológico, mejoras tu digestión, promueves un sueño más profundo y, en esencia, extiendes tu longevidad con calidad y vitalidad. Estás construyendo un templo interior de resiliencia, capaz de sostenerte a través de cualquier prueba. La elección es clara. ¿Te aferras a lo que te debilita o abrazas la sabiduría que te fortalece? Declara tu elección ahora. Abrazo la sabiduría o me quedo en la sombra. No hay término medio. Tu futuro energético depende de esta decisión. ¿Cuántas veces has permitido que la adversidad te defina, en lugar de tú definir tu respuesta a ella? ¿Has sentido la frustración de verte impotente, de dejar que las circunstancias externas dicten tu paz? Reconoce este patrón. Comparte en los comentarios una sola vez que sentiste que te rendiste, que esa sensación de falta de control te superó completamente, y luego escribe, con toda la fuerza de tu ser: hoy elijo resurgir. Es tu admisión pública de vulnerabilidad pasada, pero, más importante aún, es tu declaración de soberanía. Es tu primer paso real, irrenunciable, hacia la libertad interior y una vitalidad renovada. No hay espacio para la indecisión. Este es tu momento de un nuevo comienzo.